Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un evento más del Festival Oiga Mire Lea 2023. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a Gabriel Rodríguez y su libro Apocalipsis, un libro que ha sido ganador de estímulos del Ministerio de Cultura y que nos entrega una compilación de cuentos bastante interesantes, digamos así como distópicos, algo muy interesante, de lo cual vamos a conversar el día de hoy. Para mí es muy grato hablar con Gabriel, fue estudiante mío en la licenciatura, y ver a tus estudiantes crecer es algo fascinante. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a ti, profe Ida, por acompañarme aquí, por presentarme. Para mí es muy especial eso, porque Ida también fue mi directora de tesis, entonces También. es como un paso más, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar del libro, conversar un poquito. La idea es esa, y pues también escucharlas a ustedes, sus inquietudes. Bueno, muy bien. A mí me interesa mucho, ya que lo has dicho, hablar, por ejemplo, de cómo vi yo que empezó la carrera de Gabriel como cuentista. Precisamente su monografía de grado fue también una colección de cuentos llamado Cuentos de Dolor y de Muerte, bastante significativos, trascendentales, unos cuentos salidos del alma por diversos eventos vinculados a la vida de Gabriel. Y pues ver todo el recorrido que has tenido, cómo te has ido formando dentro de tu grupo Altazor, dentro de esa marca que has generado. Entonces quisiera que nos hablaras un poco, para empezar, qué hay de ti como Gabriel, como escritor, como licenciado en literatura, como profesional, qué hay de ti, de esa primera experiencia que tuviste escribiendo esos cuentos para una monografía, que era un trabajo respaldado por una investigación, a esta experiencia que has tenido hoy escribiendo Apocalipsis. Bueno, sí, es como un viaje. Yo creo que esto de la escritura semeja a eso. Y pues es un viaje que tiene un punto de partida, en mi caso, como dice la profesora en esa monografía, punto de partida como el dolor o la herida. Y yo creo que algo de eso está ahí. Yo escribí esos cuentos de dolor y de muerte porque hace más de 10 años, pues, mi familia sufrió algo, un evento muy trágico, que fue que se murió mi hermana menor, en un accidente. Entonces eso me llevó a pensar mucho la escritura, porque cuando ocurrió eso, yo me encontré unas cartas que mi hermana me escribió cuando yo vivía en otro país, y la gente se mandaba cartas, todavía no estaba el WhatsApp. Siglo XX, el año 90, ¿no? Por ahí, y pues yo no le paraba bolas a esas cartas. Yo creo que la mayoría de gente, cuando está en otro país y te mandan un mensaje, uno está más pendiente de qué le van a mandar de acá. Que me mandaran chontaduro, cosas así de comer de acá, ¿no? Y las cartas, yo, bueno, sí. Pero cuando murió ella, y yo me encontré de nuevo las cartas un tiempo después de que ella ya estaba muerta, fue una experiencia muy fuerte, porque fue como escucharla a ella, ¿no? La reviviste ahí en esas cartas, ¿no? Sí, fue una experiencia, y yo dije, tengo que escribir. Y lo primero que hice fue escribir un poema, pero yo soy malísimo para escribir poemas. Entonces, pero fue lo que me salió, y se me ocurrió, porque en ese entonces estaba ya entrando a lo del trabajo de grado, que podía hacer una serie de relatos que exploraran, digamos, la muerte, como dice Miguel Hernández, la muerte y sus conjuntos, el duelo, lo fantasmal, todo lo que está alrededor de la muerte, la violencia que tiene eso. Y pues salieron unos 15 cuentos más o menos, y los presenté como el trabajo de grado, y fue una experiencia muy interesante haber recorrido ese camino. Como que cogí fondo, digámoslo así, como estado físico para escribir. Supe que podía hacer eso. Luego, pues me gradué, empecé mi vida académica, y algo muy importante que ha pasado en mi vida es que yo, con unos amigos, inauguré un grupo precisamente aquí en esta biblioteca de escritura creativa, un taller de escritura creativa. Con Robert y con Pavel. Con Pavel, ¿cierto? sí. Con Robert y con Pavel. Éramos, y también a veces venían otros compañeros que los invitábamos. Entonces, estuve muchos años, desde el año 2014, aquí en esta biblioteca dictando talleres de escritura a la gente, que aquí hay varias personas de ese taller.
y cogí todas las experiencias de ese taller y hice un libro, ¿no? Que fue un libro que se publicó hace un año. Y dije, bueno, ya, también quiero que la gente conozca mi faceta de escritor de ficción, porque ahí estaba lo ensayístico y me propuse explorar la caleñidad, pero desde una mirada que no fuera la típica mirada caleña, la típica copia de Andrés Caicedo, digámoslo así, que es lo que se hace mucho cuando se va a hablar de Cali, pero sin renunciar a esos lugares comunes que nos identifican como ciudad, como cultura, como es la música salsa, como es ciertos lugares emblemáticos pues, de la ciudad. Entonces se me ocurrió un libro que nace de una canción, cada cuento nace de una canción de salsa, pero en clave distópica, o sea, pensando Cali en el futuro, pero oscuro, un futuro oscuro, revisando ciertas enfermedades sociales que padecemos, no solo Cali, sino como Latinoamérica, y esa es la idea. Entonces creo que ese ha sido como el recorrido, como el camino que me ha traído pues aquí a presentar este libro. Y bueno, el libro yo lo lancé a la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura y resultó ganador de ese premio. Gracias, Gabriel. Voy a leer el inicio de uno de tus relatos, voy a leer el epígrafe y quiero que seguidamente nos cuentes algo respecto al relato. El hombre increíble, un epígrafe de Roberto Juarros. Hay que inventar respiraciones nuevas, respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas. Háblanos de ese relato. Bueno, ese es un relato, El hombre increíble es un relato que yo imaginé a una persona que está como un outsider en un mundo totalmente gris. Es un mundo de este apocalipsis en el que está prohibido el color, todo es gris. Las autoridades han prohibido que exista cualquier color, tanto que la gente, lo que tiene otro color, lo ha olvidado. O sea, digamos, la gente sabe que el cielo es de otro color, pero se les ha olvidado ese color, porque las autoridades no permiten eso. Y este es un hombre increíble que descubre como en un cajoncito de cosas viejas, descubre un lápiz, un color. Entonces empieza a dibujar y empieza a ver cosas y decide que eso tiene que pasar en la ciudad, ¿no? Y se va a la ciudad, se va a las montañas a buscar como más color y lo trae a la ciudad y empieza a hacer grafitis y todo el mundo toca los colores y pues se despierta como de un mundo que está homogenizado por ese aspecto del color, ¿no? Que pues yo lo dejo como libre a la interpretación de qué puede significar eso en cuanto a ideas que oprimen, ¿no? Que es cuando nos prohíben algo, pues desde lo simbólico puede significar muchas cosas. Entonces no digo solo que el gobierno ha hecho eso porque cree que es lo mejor y la gente se ha adaptado. Entonces por eso el epígrafe de Juarros de que es necesario inventar respiraciones nuevas y es como dejar que nazcan otras voces también en la ciudad, ¿no? Que hemos vivido recientemente estos problemas de enfrentamiento de visiones del mundo, ¿no? Lo que han llamado la polarización. Es eso, que no pueden convivir dos ideas, sino es de manera violenta. Entonces que puedan convivir, pero sin eso, ¿no? Y creo que el cuento plantea esa opción, ¿no? De que a través del arte o del color puede pasar eso. Se puede romper esa binariedad, ¿no? Esa mirada binaria. Bueno, Gabriel, también quiero que nos cuentes un poco sobre cuál es aquella idea que te surge para escribir Apocalipsis, porque me parece que es evidente un poco una fisura que hubo en la ciudad, eventos de ruptura significativos que hubo en la ciudad, y me parece que de allí tomas tú mucho material para escribirlos desde diferentes voces. Quiero que nos hables un poco de esa materia prima que está en Apocalipsis. Bueno, es complejo el proceso. Hablar del proceso creativo me parece a mí algo como difícil, claro. Incluso como que uno escribe el libro y el libro ya
como que el libro es lo que es, o sea, es autónomo, ya vive solito. No le voy a añadir nada más porque Ajá. hasta como que daño lo que está ahí. Ay, eso, esa bobada. Hay, digamos, dos formas en las que yo llegué a ese libro. Una era una así como, digamos, muy prosaica, muy mundana, y es que yo quería ganar los estímulos. Entonces pensé, y los jurados, yo que ya había participado el año anterior y quedé segundo, no gané, pero ellos te hacen un feedback. Entonces habían dicho, no, es que yo presenté una novela, que esa quedó ahí encajonada. Y está encajonada. Sí, está encajonada. Voy a dejarlo un rato ahí. Entonces me decían, es que no es caleña, ¿no? Como que no se ve Cali en la novela. Entonces dije, voy a hacer algo bien caleño, pero bien caleño para ganar los estímulos. Fue totalmente intencionado entonces. Entonces voy a tomar ese lugar común que es la salsa para escribir. Y la idea no era eso que salió, la idea era escribir una cosa ahí toda rara, quería escribir como inventarme que venían cantantes de salsa acá, bueno, una autoficción ahí. Pero escribiendo, eso no me salía. Yo intentaba y no me salía. Y con el primer cuento, que es Me curo con rumba, se me ocurrió esa idea distópica, bueno, ¿qué pasaría si en esta ciudad que es tan rumbera, donde bailar hace parte de la identidad de la gente, prohibieran eso? Un gobierno hipotético prohibiera que no se puede escuchar música ni se puede bailar. Y ahí nació pues como el tono del libro, encontré como ese tono y cómo empezar a abordar cada uno de los cuentos. Vale, permíteme, leo el inicio de ese relato. Dice así, es el segundo, ¿no? El primero es Apocalipsis. El primero es como un prólogo. Una introducción, sí, pero también es narrativo. Bueno, dice, me curo con rumba, a manera de epígrafe. Ven, baila conmigo mientras aún aliente y exista de suelas arriba, Gondelgrass. Es doloroso caminar de esta manera. Los zapatos que acarician la soledad de la ciudad traen una música que solo está en la memoria, en la nostalgia. Los árboles, mecidos por el viento, son los únicos que pueden bailar en público sin temor a una sanción. El mundo, en Apocalipsis, no es silencioso, es arrítmico. El régimen, después de la revuelta y de la trágica noche de los zapatos blancos, en la que perdí a papá, prohibió las aglomeraciones, la música y el baile. Aquello fue como perder el alma. Nos amputaron, sin que pudiéramos evitarlo, todas nuestras raíces. Bueno, es como curioso porque no había vuelto a leer el libro desde que lo escribí, lo solté a unos amigos como Hernando Urriago, a Junior. Ajá. Y al escritor Gilmer Mesa para que lo leyeran y me dieran unas palabras para el libro. Pero sí, lo que yo intentaba era eso, crear un mundo, y ahí aunque me ponga un poquito así como académico, pero hay un texto que siempre lo menciono porque me ayudó mucho en mi proceso, que es un ensayito de Borges que se llama La postulación de la realidad. Y Borges ahí dice que el proceso para crear una realidad, bueno, no lo dice así, pero yo lo interpreto así, es como mostrar solo unos detalles de la realidad, los más importantes, y las consecuencias de esos detalles en la realidad, como dibujar solo una parte. Entonces ahí menciono un régimen, menciono unas cosas que luego, pues tú ves que yo no me pongo a explicar eso, sino que el personaje simplemente recibe esas consecuencias. Entonces creo que el proceso, como respondiendo a lo que me preguntaste, el proceso nace de esa necesidad o de esa búsqueda de hacer un libro que pueda hablar de Cali y ganar esa convocatoria de la Secretaría de Cultura. Y luego ya cuando estoy en el proceso, que fue un proceso incluso que tiene, poniéndome así como bastante esotérico, ¿no? Son 12 cuentos, me demoré un año, no, que son 12 meses, así que es un número bastante particular. Yo empecé a escribir cuando y yo lo hice en un documento de Google, entonces ahí están todos los cambios que yo le hice y es muy chévere ver eso. Ya fue
buscar imágenes que me llevaran a plantear este mundo. Entonces, por eso todos los cuentos, los que tienen un epígrafe, son poesía, porque pues yo soy muy malo escribiendo poemas, pero me gusta mucho leer poesía. Es algo a lo que le encuentro mucho valor también como detonante creativo. Entonces empecé a buscar imágenes, a hacer estos procesos de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y a escuchar canciones de salsa, porque ya vi que esa era una innovación quizá que podía ser interesante para lo de la convocatoria, y escuchar canciones pues que son también ya clásicos de la música salsa, y poco a poco fue, a mitad del libro yo ya sabía qué cuentos seguían, ya tenía todo montado, y ya fue como encontrar el narrador, las estructuras, fue eso. Okay. Bueno, hablando de eso, de los narradores, los tipos de narradores que utilizas y demás, por ejemplo, quisiera que nos hablaras un poco de este relato 15 años, donde abordas la voz de las mujeres, abordas ahí una voz bastante como empoderada, con una mirada muy crítica. Bueno, es un relato bastante interesante, donde asumes la voz de las mujeres. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. ¿Escuchaste hablar a mujeres, les preguntaste, pusiste mucho cuidado, o te desdoblaste? ¿Cómo fue, no? Porque está muy bien logrado, me parece. Yo siempre he estado rodeado de mujeres en mi vida, en mi familia todas son mujeres. Claro. Yo soy el único hombre, entonces digamos que soy muy femenino, por decirlo así, ¿no? En la sensibilidad. Y el cuento, ahí les hago como el spoiler, el cuento plantea una Cali en la que no hay hombres. Se han muerto todos los hombres por una enfermedad, por una extinción de hombres, y solo están las mujeres. Entonces, para poder salvar la sociedad, para poder salvar esa Cali, las mujeres viajan en el tiempo, a un tiempo donde sí había hombres, para poder reproducirse. Se me ocurrió esa idea con la canción 15 años del Gran Combo, que es una canción que se pone cuando las niñas cumplen 15 años. Y quería hacer como esa ironía, ¿no? Ellas cumplen 15 años y viajan en el tiempo a una fiesta de 15 en la que hay un montón de hombres queriendo bailar con ellas, y pues ahí va. Y esa extrañeza que se genera, ¿no? Es muy interesante. Porque las mujeres nunca han visto un hombre. Las que van a viajar son niñas como las últimas niñas, o que han quedado embarazadas sus madres han quedado embarazadas de viajar en el tiempo, pero pues fue una mujer, no un hombre. Y lo que buscan es tener un hombre para poder perpetuar hacer un comienzo nuevo, ¿no? Un génesis nuevo. Y pues yo dije, la mejor forma de narrar eso es que la narre una viajera de estas del tiempo, ¿no? Entonces el cuento es una chica que le están midiendo el vestido, le están diciendo, bueno, ya te aprendiste lo que hay que bailar. Y en el diálogo con su hermana y con su mamá, voy contando eso que es ese viaje en el tiempo. Y pues me parece curioso que me digas que está bien lograda la voz femenina. Sí, igual casi no habla, ¿no? Son frases que ella dice, sí, estoy lista, nunca he visto un hombre, me da miedo. Pero todas las reflexiones y todo son absolutamente mujer, claro. Y bueno, para escribir este tipo de género que es la distopía, yo creo que siempre hay un proceso de investigación. Es un género que no nace tan espontáneo como, digamos, un cuento realista o algo así. Okay. Entonces me tocó, y bueno, yo siempre he hecho esa exploración teórica. Me ha interesado mucho el asunto del feminismo y del género como pensamiento, como ideas muy interesantes que se plantean ahí, y esto de las nuevas masculinidades y tal, pues no soy un experto, pero he leído cositas, ¿no? Entonces hice esta investigación bibliográfica yo creo que son los autores de siempre, Judith Butler, se me va una española, se me fue, y busqué ahí en estos textos un poco de eso, de esa visión del hombre, esa visión de la mujer, ¿no? Y claramente también referencias literarias. Claro. Por ejemplo, el cuento de la criada de Margaret Atwood,
en el que también se plantea un mundo infértil, ¿no? Y donde las mujeres fértiles están esclavizadas. Entonces quise también como darle una vuelta de tuerca a eso. Qué chévere, sí, yo también pensé incluso en una de las propuestas de las tumbas de Atuán de Úrsula K. Le Guin. Bueno, Úrsula también es una referencia en este tipo de literatura como de fantasía y ciencia ficción, aunque ella no es tan distópica, no, ya no es tan distópica, es más positiva, plantea unos futuros un poco como más habitables que el que yo más... No sé. Oye, pero las tumbas de Atuán es cruel. Es cruel en ese mundo que es solo de mujeres y aún así tanta crueldad, ¿no? Es muy interesante. Bueno, Gabriel, y siguiendo con ese tema, por ejemplo, ¿de qué más bebiste tú de ciencia ficción? Cuéntanos un poco de tus lecturas fascinantes o de lo que más te haya impactado en esa búsqueda investigativa que hiciste para Apocalipsis. Bueno, tú mencionaste a esta autora, Úrsula K. Le Guin, que me parece una gran autora referente de la fantasía y de esta creación de mundos, escritora norteamericana. Bueno, están los clásicos de siempre que uno acude, como Orwell, ¿no? Y 1984. Y bueno, esto de la distopía es un género de masas y encontramos muchas cosas también en el cine, en las series, pero un autor, yo creo que es el que más me influyó para escribir este libro, que es uno de los maestros de la ciencia ficción, que es Ballard, ¿vale? J.G. Ballard. La forma en que él aborda la ciencia ficción fue como mi modelo, porque no es una ciencia ficción dura, en la que hay explicaciones científicas, sino que son más bien intuiciones, metáforas, que parten de postulados como el viaje en el tiempo, o no sé, es muy metafórico. Incluso tiene cuentos como del gigante en la playa, que no tiene nada de ciencia ficción, simplemente una extrañeza. O Crash, también adaptada por David Cronenberg, Crash, Extraños Placeres, donde el movimiento que hay aquí es hacer cuál es el objeto de deseo, ¿no? Que en este caso de J.G. Ballard, pues son las máquinas, ese es el objeto del erotismo. Claro. O edificios, sí, muy maquinizados, rascacielos. Yo quise buscar también el extrañamiento, o sea, hacer de Cali un lugar reconocible por los lectores, pero que tuviera esa dosis de extrañamiento que Cortázar pide que tiene que tener la literatura, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy cortázariano y García Marquiano. También puede ser una influencia, aunque suene descabellado porque no tiene ni ese registro de la literatura. ¿Quién más? ¿Qué se me van? Es que es muchas lecturas que he tenido de este género, incluso para ir a la cultura de masas. Ida, este libro Ready Player One, claro. Que lo estuve trabajando y que explora la realidad virtual, explora los videojuegos, pero desde una clave de la cultura pop, ¿no? De Volver al Futuro y todo esto que Spielberg hizo después de la película. Entonces fue una búsqueda plural. No me considero que sea un escritor de este género en sí, o un especialista en este género, sino que creo que esa fue el vehículo que encontré para expresar lo que yo quería de Cali, ¿no? Qué chévere. Bueno, si me permiten, voy a leer el inicio de este relato titulado Ausencia. A manera de epígrafe, por cierto, una de mis poetas favoritas, Olga Orozco. Todas las puertas son para salir, ya todo es el revés de los espejos. Otro epígrafe de J.G. Ballard, de Escape. La escena llegó a su fin. El viejo se miró las botas con una expresión triste, con el atardecer de fondo, y estábamos de vuelta donde habíamos empezado. Dice así, va a leer el primer párrafo, para antojarles de leer los demás. Quizás no me di cuenta porque para un ahogado no existe otra tierra prometida que la nostalgia. Lo perdido que regresa. Pensaba en ella, en encontrarla, en decirle que la quería, aunque era temprano. Ya había gente en la parada.
Sabía que ella tomaba el primer bus de la mañana y que estaría semidormida, abrigada de ese frío matutino que cobija Apocalipsis todos los días. Estaba oscura y la esperanza de verla, de enfrentar sus ojos, me ponía nervioso. Llevaba además mucho tiempo sin hablar con nadie, paralizado por la culpa. No era fácil pedir perdón, después de dormir con ella cada noche, de aprenderme sus respiraciones, de desayunar juntos y acariciar nuestros silencios. Le dije que ya no podía más, que tenía que irme. Le dije que la relación estaba estancada, que no existía un movimiento real en lo que estábamos viviendo. Lloramos. No es justo, me dijo, y yo pensé que la justicia era una mala hierba que crecía sin razón en la memoria y transformaba las decisiones de los demás en un ultraje. Luego sentí el alivio que precede a la caída y el vértigo de la cama sin ella me trajo hasta esta parada de autobús. Bueno, ese es un cuento inspirado, si van a leer Escape de Valar, pues van a entender muchas cosas del cuento. El cuento de Valar es una persona que está viendo televisión y se da cuenta que está en un bucle temporal, que se repite el programa. Y él dice, uy, ¿qué pasa? Se dañó la televisión. Y le pregunta a la esposa y la esposa vuelve y le dice lo mismo, se ve atrapado, llama a un amigo y le dice, mira, tu televisor está pasando esto. Y el amigo, cuando le va a decir, vuelve otra vez al televisor. Un looper constante. Sí, entonces se da cuenta de eso y dice, bueno, son como tantos segundos, voy a aprovechar, hacer esto, y siempre que va a hacer tal cosa, vuelve al inicio, hasta que logra ir reduciendo el tiempo del bucle y le pasa ese bucle a otra persona que es su esposa. Cuando él ya no está en el bucle, la esposa le pregunta, ay, repitieron el programa, pero en realidad no están repitiendo. Entonces me pareció una idea muy genial, pero yo le quise dar un toque más como sentimental, por decirlo así, porque las pérdidas, y este es un cuento que está no es distópico, ese es el único que no es distópico, no está en este mundo de leyes ni nada, sino que es un individuo que tiene culpa por algo que ha hecho y quiere pedir perdón, y está esperando, se le ha ocurrido que para pedirle perdón a esa persona a la que le hizo daño, que es su expareja, la va a esperar en el autobús que ella toma, en la parada de autobús, pero pues ese autobús nunca llega porque él se queda metido en un bucle temporal y todo se repite y el bus nunca llega y él se queda ahí, ¿no? Se queda ahí en la parada siempre. Bien, también como pasa en el Día de la Marmota, ¿no? En la película Sofía Coppola también. Bueno, Gabriel, un poco ya redondeando toda nuestra conversación, quisiera que nos contaras cómo te sientes ya pues después de haber logrado tu objetivo banal, digamos, de ganarte el premio. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que lograste algo más allá de haber hecho algo muy caleño que mereciera el premio? ¿Cómo fue esa transformación que hiciste de la ciudad para volverla llena de sombras, en despojos, para volverla cubierta de cenizas? ¿Cómo fue ese riesgo y cómo te sientes después de haber logrado tu objetivo banal? ¿Sientes que hay alguna trascendencia? Pues yo espero haber dicho algo nuevo de Cali, espero haber comunicado partiendo de los mitos. Por ejemplo, hay un cuento que es de Buciraco, que es un mito que está pues lo han tratado mucho y le han hecho muchas versiones desde la oralidad y desde la literatura, pero yo quise hacer otra versión. Entonces creo que pude decir algo novedoso de la ciudad y eso me deja satisfecho. No sé cómo vayan a reaccionar las personas que lean los cuentos, que vayan a pensar. No me da cierta cosita eso porque no, o sea, yo no hice el libro con ninguna idea política en mente, ¿no? Ni es de ninguna orilla política, nada de eso. Pero el mundo de la distopía siempre tiene eso. Claro. Es como muy difícil abstraerse, como abstraerse de los gobiernos, pero era una forma de mostrar, yo lo digo así, como nuestras enfermedades sociales que están ahí y que la distopía, ya que es un género de masas, pues nos ayuda a comprenderlas, a por lo menos entenderlas. Y yo creo que
si las personas leen el libro, pues van a entender cómo tenemos una visión sobre los otros, cómo convivir con el otro. Hay un cuento que yo lo planteé de una forma que el lector sienta sus prejuicios. No sé si recuerdas un cuento que es como un chico que ha muerto y yo narro todo el proceso del velorio y cómo lo mataron, que hubo una anécdota pues con ese cuento que se llama Plantación Adentro, y es que yo algunos cuentos los di a leer en el taller de escritura, y como 3 cuenticos, y entonces yo leí el cuento y el cuento plantea una persona que murió. Ese cuento sí está inspirado en un hecho real, que fue estos niños que mataron en Llano Grande hace unos años, que aparecieron. Como 2, 3 años. Sí, ¿no? como 3 años, que fueron unos niños que mataron en un campo. Espantoso. Entonces eso conmovió a la ciudad y al país. Entonces yo planteé que a un chico lo matan en una plantación, y Cali ha sufrido como un cataclismo y hay desplazados. Entonces donde ha matado al niño es un lugar donde el cataclismo no llegó, porque estaba alejado de las montañas y todo eso. Entonces las personas están en el velorio y critican al muerto, dicen, no, por algo lo habrán matado, si él apareció ahí es por algo, y además todos ellos son así, todos son igualitos. Y el narrador, que es otro niño, él va describiendo todo y dice, ay, la mamá de él tan diferente, con su pelo tan diferente, porque ellos son diferentes. Entonces yo leí ese cuento en el taller y okay, me toca hacer como el spoiler, ya lo tienen que leer. Me toca por fines didácticos hacer el spoiler. Entonces cuando se llega al final, el papá de este niño le dice como, ya cállate y deja de defender blancos, ¿no? Entonces todo el cuento la persona está pensando que está hablando de un niño negro que ha muerto, ¿no? Porque cuando se habla de el pelo, de la boca, de las facciones, pero no se dice cómo son, simplemente dice su pelo tan diferente, su boca tan diferente, su piel, pero no digo ningún rasgo de eso. Entonces en el taller yo lo leí y una persona afro me dijo, pero tú eres muy racista por ese cuento, porque tú ahí claramente estás diciendo que, aunque digas al final que son blancos, se está refiriendo a nosotros. Y dije, no, y vuélvelo a leer, no hay ninguna referencia a color o nada. Y yo ahí me apegué a algo que dice Toni Morrison en su libro La invención de los otros, que es sobre el racismo en la literatura. Ella es una premio Nobel afroamericana, y ella dice que la literatura es racista y tiene unas formas muy sutiles de hacerlo, de imaginar al otro, y yo me inspiré en eso. Ella dice que, por ejemplo, que en los relatos escritos por blancos se especifica la raza del personaje negro, pero no la raza del personaje blanco. Ya se asume. Entonces pone un ejemplo de Hemingway, donde un personaje está ayudando a otro que es afro, y entre ellos dos se hablan de tú a tú. Los personajes se dicen su nombre, pero el narrador en las acotaciones dice el negro. Entonces ella dice, ¿por qué ese narrador hace eso si los dos personajes se hablan de tú a tú y están en el mismo rango, porque son como marineros? Entonces ella dice, es porque Hemingway quería resaltar que un blanco estaba ayudando a un negro, y eso tenía un valor moral. Y ella propone que en sus libros ella no va a decir nunca la raza de sus personajes, y sin decirlo cuenta sus historias. Y tiene una novela incluso donde busca hacer lo que yo hice en el cuento, de solo decir la raza de los personajes blancos y no decir la de los negros. Y es una novela donde los blancos son los otros también, ¿no? Son los que están ajenos, los que están maltratados, para mostrar eso. Entonces ha sido curioso, digamos, ir soltando el libro, y que las ideas que yo planteé ahí sobre temas que yo sé que son polémicos también, como
como el racismo, la lucha de género, el clasismo, o el comportamiento de las personas cuando estamos en situaciones límites. Por ejemplo, está el cuento que se llama La Sombra, que es una Cali que está totalmente sombría, también por un fenómeno natural, una catástrofe, y bueno, ya me acordé de una referencia, ese tiene una referencia que es La Carretera, de Cormac McCarthy, porque aunque McCarthy, que falleció hace poco, pues no era un escritor de ciencia ficción y distopía, pero era un escritor tremendo, impresionante, quiso explorar ese género, que es como una moda también, ¿no? Hay muchos escritores que no son de ciencia ficción, como probar a ver cómo les va, y Paul Auster también, ¿no? En El País de las Últimas Cosas. Entonces, ese mundo está oscuro, todo ceniza, y están un padre y un niño, así como en La Carretera también, y todo está oscuro, y el papá, ellos van buscando cosas en el suelo, lo que sea para comer, está muy mal la situación, y el papá en esa oscuridad siente que alguien lo coge, lo toca, y lo que hace es matar a esa persona, no lo mata. Y entonces en todo el relato él tiene esa culpa de haber matado a alguien que ni siquiera sabe quién es, ni siquiera lo vio, y en el camino se encuentran un encendedor y se pueden ver sus sombras, ¿no? Lo que me llevó la canción que se llama La Sombra. Muy interesante. A mí ese relato también me hizo pensar en Los Highway, la película de David Lynch, por esa carretera eterna, toda oscura, donde apenas hay algunos visos de luz. Y mira, Gabriel, que no fue muy directo para mí pensar mientras leía el libro en la Cali durante el estallido social. No sé si tú pensaste en eso, si está allí. Para mí fue como ese apocalipsis que tú retratas, que tú estás mostrando allí, que estás narrando, fuese esa Cali durante esa guerra que se vivió. Me parece que está como yo dije, bueno, ¿será que ese factor fue pronto un detonante? Porque era un factor perfecto para detonar ese tipo de relatos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió de manera tan impactante y colectiva que hizo cambiar la ciudad totalmente? Pienso que tanto el estallido y un preestallido que hubo como 2 años antes y la misma pandemia fueron eminentemente distópicos, ¿no? Nosotros vivimos un par de años o 3 años en una distopía, y como algo que también, así para ponerme un poquito académico y algo que Jean Baudrillard en su libro Simulación y Simulacro habla, sino que Baudrillard habla de, incluso tiene unos conceptos que son más, o sea, no sabía que esto iba a pasar, ¿no? Esto está escrito como en el año 80, 90, pero él dice, digamos, Disneylandia es un simulacro de Estados Unidos, ¿no? Pero es un simulacro que tapa todo lo malo que es Estados Unidos. Entonces, lo que podría simbolizar Estados Unidos sería más bien una cárcel, que la gente fuera y visitara las cárceles de Estados Unidos, ahí se darían cuenta cómo es ese país. Pero no, la gente va a visitar algo que no es real, que así no es. Entonces, nosotros vivimos unos simulacros de lo que sucedió, porque vivimos en una época que es la que Baudrillard anuncia en su libro, y que Borges en su literatura también la intuyó, pero no la intuyó de esa manera. No sé si recuerdas el cuento, ese cuento de Borges donde unos cartógrafos dibujan un mapa de un pueblo del mismo tamaño del pueblo. Entonces el mapa cubre el pueblo. Hiperrealismo. Es hiperrealismo, sí, que es también Baudrillard, ¿no? Claro. Entonces la gente ya no recuerda la ciudad, sino el mapa, y ya el mapa se ha dañado, y lo que hay es eso, ¿no? Que ese cuento se llama, irónicamente, El rigor de la ciencia. Entonces los discursos reemplazan la realidad. Nosotros vivimos en el estallido y en la pandemia, todo a través de pantallas. Como pantalla total de Baudrillard también. Entonces vivimos en pantallas, y tuviste un evento
desde la mirada del que grabó eso, desde el canal que está comunicando eso. Entonces tú estás viendo una simulación tendenciosa o por lo menos inclinada hacia un lugar, ¿no? Para ambos espectros. Entonces desde ahí yo creo que todos estamos influidos por lo que sucedió, todos. Yo creo que es imposible de aquí para allá no pensar eso que vivimos, ¿no? Claro, eso de vivir en la ciudad. Una anécdota, yo estaba, cuando pasó en noviembre que se iban a meter en las casas, entonces, se están metiendo. Que la gente decía que se iban a meter a las unidades y tal. Entonces yo estaba en mi casa y empezaron a llegar esos mensajes de que se iban a meter, no sé qué. Y por eso yo a los estudiantes del taller de escritura les dije, vamos a leer a Baudrillard, intentémoslo porque es complejo, un filósofo bastante complejo, porque llegaban videos que no era nada. Había un video que mostraba un parqueadero y decían, miren que, pero no pasaba nada, se están entrando pero ahí no se está entrando nadie, y la gente compartía eso, sentía temor. Incluso más que hacer viral un audio o hacer viral un video, fue hacerlos virulentos, porque viral parece que es como más inofensivo, ¿no? Sí, sí. Pero estos videos eran para hacer daño, y yo todavía no entiendo por qué hicieron eso, porque hubo gente que compartió audios diciendo, nos vamos a meter, porque había unos que eran en primera persona, nos vamos a meter para sacar plata y no sé qué, y otros eran... yo tengo un amigo que está en la policía que dice que van a hacer eso. Entonces pienso que influyó mucho en todos, porque nos impactó. Yo en lo personal pues yo no viví nada, yo soy muy miedoso, yo no salgo a nada, yo no voy a una marcha ni nada, incluso estoy como en contra de eso. No me parece un mecanismo como válido, me parece obsoleto. Creo que hay otras formas de hacer las cosas, pero no sé, ya es otra cosa. Pero yo soy muy miedoso y yo estuve todo ese momento incluso alejado, no quería ver nada, porque me parecía también bastante angustiante. Claro. Ver tormentoso. Sí, como escenas de guerra. Claro. Eso no quise ver. Vale. Listo. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso. Minutos. Sí, vamos a dar paso. Aquí están tus bloguistas, además, vamos a dar paso a algunas preguntas. Buenas tardes. Gracias. Bueno, profesora y Gabriel, quiero felicitarlos. Realmente, primero quiero decirle como una cosa fundamental, su libro, su diálogo es una invitación absolutamente clara, lo mínimo, a comprar el libro y a leerlo. Segundo, si su motivación de alguna manera fue, digamos, desprenderse de la herencia de Andrés Caicedo, que entre paréntesis le cuento, fue mi vecino de casa y somos absolutamente contemporáneos. Él es 2 años, él sería 2 años mayor que yo por ahí. No me dejaban juntar con él. En una cosa bien típica. Le quiero decir que lo logró. Porque, es decir, Andrés indudablemente escribió a Cali, pero en clave de Cali. Definitivamente. Y eso es una cosa, pues, evidente y valiosísima. Y creo que lo que hizo Andrés, pues... el tiempo ha ido mostrando de qué tamaño fue lo que hizo Andrés Caicedo. Además fue una vida muy corta, muy compleja, muy sufrida. Hay un libro ahora reciente de su hermana Rosario sobre él y sobre su relación de ellos dos como los 2 chiquitos de la casa. Muy impresionante, que complementa muy bien eso. Pero lo suyo es una Cali en clave universal, no en términos de universo, pero sí en términos de planeta, o por lo menos en clave occidental muy clara, porque sus referentes son absolutamente, están por fuera. Es una literatura que invita
a ser muchísimo más, no sé, pues yo soy muy buen lector, pero no soy ni maestro, ni doy, ¿no? Pero invita a entender la ciudad con unos elementos muy universales, muy planetarios, muy occidentales, del hemisferio occidental, para ponerlo en esos términos. Entonces lo felicito porque me parece formidable, además los felicito, muy buena la conversación, y usted da una imagen muy interesante que va creciendo, le quiero decir, en la presentación. Al comienzo está como más pendiente, al final suelta, y realmente se ve qué dimensión de conocimiento, todo lo que usted ha leído, todo lo que usted sabe, todo lo que usted ha aprendido, se le siente clarísimamente. Lo felicito. Muchas gracias. Solo comentario. Ay, no sé si alcance el cable. Hablo a capela. ¿Cómo se dice? A ver, como maestro de escuela de aquellos de 1965, barrios populares de Cali, todas las escuelas, porque a mí me movían de escuela a ver si me conductaba. No lo lograron. Quiero decirte desde ahí que en mis años, por un intento de aporte a la sociedad, la transformación, el cambio, y unos lenguajes de los cuales tú eres muy fino, muy elegante, te cuidas mucho, tú no estás en esa onda. A mí sí me ha tocado el activismo social y toda esa cosa. Y hoy he entendido, pero hoy apenas, la inmensa importancia de la literatura así, esta literatura actual y futurista. De tal modo que yo también, desde donde pueda, me encargaré de promocionar esto. Primero, como decía el amigo, tú como persona y como profesional y como académico y como fruto de la educación colombiana y de la formación, eres un verdadero ejemplo, porque yo le tengo mis distancias a tanto literato, tanta carrera, se la tengo. Qué pesar me da, pero pues siempre pensé en que la transformación del mundo, porque ahora ya somos, el tema es mundial, requiere unas herramientas de pronto y terribles, atómicas y demás, pero lo tuyo es una enorme contribución a esta sociedad y un gran ejemplo, ¿no? Eres uno de esos jóvenes en los cuales esperamos que sigas cumpliendo el papel. Muchas gracias también por lo de joven. Hay algo muy interesante, es que yo antes de ser escritor siempre me he sentido es como un profesor, porque eso es lo que yo hago. Desde que estudiabas eras pecadito profesor, ¿no? Entonces esa es mi vocación muy fuerte de enseñar. Y pues aquí hay varios estudiantes antiguos y nuevos que tengo. Y luego llegar a sentir que también que soy un autor y que hay ese trato tan diferente, y que yo lo pienso así, hoy que es el Día del Amor y la Amistad, la lectura, que te lean es un acto de amistad muy grande, que te lean y que, por ejemplo, la profesora me leyó y me hace unas preguntas o me encamina la charla con su lectura. Eso para mí es muy valioso, que te lean, que te comenten, que surja una tertulia por tu libro, es algo que yo nunca había sentido tampoco. Y aquí la vanidad. Sí, cerró. Vale, por allá hay una pregunta. No creo que casi si quieres venir o así. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Para felicitarlo, profesor, digo profesor también porque lo es, que siempre se dice que digamos los jóvenes ahora entienden la literatura de otra manera, o que el lenguaje pues tiene que ser distinto, y los que somos de una generación anterior siempre estamos ahí como preguntándonos, desde su visión de docente, escritor, cómo se ve hoy en día, digamos,
el futuro de la literatura. Los jóvenes leen de otra manera, las tecnologías actuales permiten vislumbrar otra manera de entender la literatura. ¿Usted cómo la ve? Mira, yo que tengo jóvenes, que acá tengo 2 estudiantes, claramente la tecnología ha modificado nuestra percepción y nuestra forma de acceder a las historias, por ejemplo. Tú ahora no tienes paciencia para nada, porque el celular nos condicionó a eso. El cine condicionó también que las historias tienen que empezar rápido, tienen que impactar. Enganchar otra vez. Tú ibas a leer un Balzac, siglo XIX, y el tipo se toma su tiempo para entrar en materia y describe una cortina en 20 páginas. O Flaubert, la entrada de John Bill dura 30 páginas. Pues más bonito. Marcel Proust, Es- 4 Imagínate. hojas o 5 definiendo un café. Son libros que ya no se leen, porque son muy lentos, aunque tengan procedimientos muy interesantes y tal. Entonces es claro que la mente de las personas ha cambiado. Yo tengo muy claro también que es más divertido jugar un videojuego que leer un libro. Es más emocionante, da mucho más estímulos. O sea, yo no voy a competir con un videojuego, yo sé que al pelado le va a gustar más el videojuego, pero yo quiero que ellos entiendan que la lectura les va a generar otras cosas, que las necesitan, que necesitan desarrollar unas habilidades y solo las van a desarrollar leyendo. Y yo propongo libros. El año pasado leí un libro con los estudiantes que es un clásico, leímos Antígona. Y entonces la gente dice, no, los pelados no van a entender. Sí van a entender, no lo menosprecien, ellos entienden. Lo que pasa es que no tienen paciencia, están en otro ritmo, entonces toca adaptarse a ellos y al final les encantó. Y yo lo mido de una forma, es que hicimos unos TikToks, hicimos un poco de cosas. La fragmentación es vital en Sí, esa y nueva la manera. fragmentamos y yo decía, miren que Antígona, ella desobedeció a su tío que es el rey. Planteen una situación en la que ustedes desobedezcan a su papá y háganlo en un WhatsApp, como un WhatsApp falso. Bueno, hicimos un poco de cosas de eso y ellos se leyeron ese libro en un momentico. Y luego hacían chistes del libro entre ellos, como que lo interiorizaron de esa forma. Y decía, bueno, quedó el libro, ¿no? Entonces es como la labor ya está en cómo tú facilites eso. Y creo que hay algo que no se pierde, y es que investigar o analizar, eso sí tiene un placer que es como adquirido. Claro. Y el estudiante está en su jornada, él está inconscientemente en ese modo de aprender, ¿no? Entonces cuando le dices, vamos a hacer esto para esto, y lo logra, entonces va adquiriendo ese placer como de, pude, entendí.